Queridos hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar, hermanos, en este día con el estudio de Colosenses, en el capítulo número 2. Ahorita vamos a ver cuáles son los versículos en los que estaremos meditando. De antemano, hermanos, pues que Dios nos bendiga, nos ayude a seguir adelante y agradezco el tiempo que toman para meditar en la palabra de nuestro Dios. Amigos, hermanos que están viendo esta clase, les invito a orar así como están. Vamos primeramente a ponernos en manos de nuestro Dios. Oremos. Cariñoso Padre, gracias por esta oportunidad que nos da de poder estudiar su palabra. Suplicamos nos guíe a través de este estudio y podamos, Padre bendito, comprender al máximo su palabra. Gracias porque podemos encontrar consejos, Señor, para nosotros y sobre todo, Padre bendito, cómo dirigir nuestra vida delante de usted. Ayúdenos, Padre eterno, para ser hacedores de su palabra y bendiga a cada uno de mis hermanos, hermanas y todas aquellas personas que puedan estar atentas a esta clase, para que, Padre bendito, su palabra toque el corazón de cada uno de nosotros y nos dé la oportunidad de mirar, Padre eterno, cómo estamos dirigiendo nuestra vida delante de usted. Nos ponemos en sus manos de amor, agradeciendo su bendición y pidiendo todo, Padre eterno, a través del santo nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a dar inicio, hermanos. Como ya sabemos, tenemos por ahí una memoria pendiente de este capítulo 2, el verso número 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Lo importante, hermanos, de esta memoria es analizar las cosas que se hacen dentro de la iglesia, que todo sea conforme a lo que enseñó Cristo, conforme a lo que Cristo pide para adorarle y para poder cumplir así sus mandamientos. Mantengámonos alerta, que nadie nos engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas. El verso número 18, hermanos, que es el que estaremos estudiando en esta ocasión, del verso 18 en adelante. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. En los versos anteriores, hermanos, el verso 16, verso número 17 que vimos la semana pasada, la clase anterior, nadie os juzgue en comida, en bebida, en días de fiesta, luna nueva, días de reposo, y menciona el apóstol Pablo en el verso 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ya el apóstol Pablo habló mucho acerca de las cosas y doctrinas, enseñanzas que los judíos querían meter dentro de la iglesia. En estos versos del 18 en adelante, lo que estaremos viendo, nos está diciendo y nos está advirtiendo: nadie os prive de vuestro premio. Y fíjense, hermanos, las cosas que tenemos que evitar son costumbres humanas en estos dos versos, 18 y 19. Y esas costumbres humanas, tradiciones de hombres, o como lo llama en su momento, rudimentos del mundo, que no son según Cristo, debemos de evitarlo. Aquí todas estas cuestiones, amigos, hermanos, son aquellas cosas que vienen de la mente, son aquellas cosas que salen del ser humano, aquellos deseos que cada uno que se encuentran en cada uno de nosotros y que queremos imponer dentro de la iglesia, que queremos meter forzosamente. Algo que podemos llegar a pensar como el yo pienso, yo creo, a mí me gusta, pienso que sería mejor si hacemos esto, y empezamos a dejar de lado la doctrina de Cristo. Es lo que estaremos viendo en estos versículos. Ese premio, hermanos, incluía la salvación, la vida eterna en los cielos y la vida espiritual que se encuentra a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que entender que el premio del cual se nos estaría privando al someternos a adorar ángeles, a adorar cosas y no al Creador, estaríamos perdiendo de vista nuestro premio, nuestro galardón. En Mateo capítulo 5, verso 11 y 12, el Señor Jesucristo, hablando de las bienaventuranzas, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice el verso número 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos,
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El galardón del cual se está refiriendo aquí, el premio, como lo llama el apóstol Pablo en Colosenses 2, en el verso 18, es la vida eterna, hermanos. Aquellos que hemos sido comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, aquellos a los cuales se nos ha redimido acerca del pecado, hemos sido justificados no porque seamos justos, sino porque un justo vino a pagar por nosotros. Ahora debemos de cuidar nuestra corona, debemos de cuidar nuestro galardón, como lo llama el apóstol Pablo en este verso 18, nuestro premio. Porque todos estamos buscando ese premio, esa corona de vida, esa corona de justicia. Estamos buscando pasar la eternidad en la presencia de nuestro Dios junto con nuestro Salvador Jesucristo. Pero si nosotros, como los colosenses, no nos sujetamos a la palabra que se nos está enseñando por medio de la Escritura, las palabras de Cristo, que nosotros nos sujetemos a ella, corremos el riesgo de perder nuestro premio. Por eso dice el apóstol Pablo, nadie os prive de vuestro premio, que no venga nadie a quitar, a tomar el premio que ya nos corresponde por estar en Cristo. Porque ahora lo que viene para nosotros, dice Apocalipsis, el capítulo 22, en el verso 12, palabras del Señor Jesucristo, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Lo que el Señor Jesucristo ha prometido es que vamos a tener nosotros vida eterna. El Señor Jesucristo vino a esta tierra, vivió como nosotros, enseñándonos la manera de santidad que debemos de vivir, murió por nuestros pecados, resucitó con poder al tercer día conforme a las Escrituras, ascendió al cielo y ahora reina, pero prometió que vendría por segunda ocasión, sin relación con el pecado. ¿Cuál es el propósito de que el Señor Jesús venga por segunda ocasión? A recompensar a cada uno según su obra. Va a venir con el premio, va a venir con el galardón de aquellos que permanezcan o permanezcamos fieles toda nuestra vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que, amigos, hermanos, lo que Pablo está enseñando aquí en Colosenses es que no nos dejemos persuadir por doctrinas humanas, que no nos dejemos llevar por las costumbres de hombres o tradiciones que son conforme al mundo. La importancia del verso 8 que tenemos como memoria, espero que cada uno se lo haya aprendido y o subrayado, marcado ahí en su Biblia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Esa es la importancia de este verso número 8 que estamos aprendiendo como una memoria. Y en el verso 18 nos vuelve a decir la importancia, porque si nosotros nos dejamos llevar por esas costumbres o tradiciones humanas, nos estarían privando, nos estarían quitando nuestro premio. ¿De qué manera? Dice aquí en este mismo verso número 18, afectando humildad y culto a los ángeles. Fíjense lo importante de esta parte, hermanos. Gálatas 1, en el verso número 7. Hablando el apóstol Pablo de que los hermanos de Galacia, algunos se estaban apartando de la palabra de Cristo, de la doctrina, y dice en el verso número 7, no que haya otro, refiriéndose al evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice en el verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La traducción de esta palabra anatema, sea maldito. Y fíjense lo importante, no hay dos evangelios. Dice el apóstol, mas si aún nosotros o algún ángel del cielo nos anuncia un evangelio diferente del evangelio de Cristo, y no haciéndose a Cristo, no haciéndose a la cabeza, sea maldito. ¿Cuál es el peligro? Están tomando nuestro premio. Están tomando nuestro galardón, nuestra recompensa de vida eterna. Por eso, hermanos, debemos de tener cuidado, porque hay personas, y las voy a llamar así porque dice en 2 Corintios 11 en el verso 14, y no es maravilla,
Porque el mismo Satanás se disfraza ¿de qué manera? Como ángel de luz, como un ángel enviado, como alguien que resplandece con la gloria de Dios. Pero es solamente un disfraz, porque él no puede pretender tener esa gloria, no puede pretender ese resplandor de la gloria del Evangelio, porque él está condenado. Y el propósito de Satanás es engañar, es tentar, es hacer caer, es ser piedra de tropiezo, a través de afectando la humildad, afectando culto a los ángeles. Por eso dice Romanos capítulo 1 en el verso número 25, cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos que están en Roma, les dice lo siguiente: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esa es la palabra que el apóstol Pablo está enviando para los hermanos que estaban en Roma. Y hermanos, este capítulo 1 de Romanos es un capítulo bien interesante, donde está hablando de las perversidades del ser humano y dice, por lo tanto Dios los entregó. Así que la advertencia, hermanos, para nosotros es que nadie nos quite nuestro premio, tratando de que nosotros adoremos criaturas antes que al Creador. La revelación, hermanos, de la palabra la tenemos completa. Si Dios nos va a hablar, va a ser a través de su palabra. Esa parte, hermanos, de Jeremías me llama mucho la atención, porque el apóstol Pablo está advirtiéndonos de cierta manera lo que pasaba en el Antiguo Testamento con los profetas. Jeremías 23, en el verso 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Fíjense lo importante de esas palabras y que viene sucediendo desde el Antiguo Testamento. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre. Cuando Pablo nos está diciendo en Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 18, que no debemos de dar culto, no debemos de tributar adoración alguna, ni a ángeles, ni a personas, ni dejarnos llevar por cosas, hermanos, que no hemos visto. Dice, entremetiéndose en lo que no ha visto. Revelaciones ya se acabaron. La palabra la tenemos completa, que es lo que Dios ha querido revelar para nosotros. Para que nosotros, a través de esa enseñanza, a través de esa palabra que Dios ya mandó y ya dejó escrita para nosotros, le busquemos y podamos llegar al pleno conocimiento, a la plena sabiduría y al pleno entendimiento de quién es Dios, y podamos reconocer a nuestro Señor Jesucristo como la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el único que gobierna, es el único que tiene autoridad, es el único a quien debemos obedecer y respetar por todas las cosas. Una de las cosas que el Señor Jesucristo mandó acerca de cómo resumir la ley: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. El segundo mandamiento es semejante: a tu prójimo como a ti mismo. Poner a Dios en primer lugar, poner su palabra en primer lugar, y no andar inventando, pensando de qué manera será mejor. Hay una ilustración que he compartido algunas veces con los hermanos, y es aquella de cuando es alguna fiesta para alguna persona que queremos agradar, y les pregunto, piensa en la comida que no le gusta, y algunos piensan por ahí el mole, los tamales o cualquier cosa que no le guste, y llega usted a su fiesta donde se le quiere agasajar, se quiere hacer algo para agradarle, y le sirven aquella comida que a usted no le gusta. ¿Qué es lo primero que pensaríamos? No me conocen. Si me quieren agradar, saben que eso a mí no me gusta. Lo mismo pasa con la adoración a Dios. Queremos innovar, queremos pensar que a Dios le va a gustar tal cosa que viene siendo producto de nuestra imaginación o de nuestro pensamiento. Lo llama aquí en ese verso mente carnal, queriendo agradar a Dios. Cuando Dios, a través de su palabra, nos ha dejado bien claro qué es lo que quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere y de qué manera lo quiere. La adoración que le estamos brindando a nuestro Dios. En Romanos capítulo 12 menciona culto racional.
Es algo que debemos de pensar en base a lo que ya está escrito para nosotros. No andar innovando. La advertencia es: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Dice el verso 19, y no haciéndose de la cabeza, no haciéndonos de Cristo, no tomándonos de Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, la iglesia, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y fíjense, hermanos, todo esto va a venir como resultado de que no nos sujetemos a Cristo, de que no nos tomemos fuertemente de la palabra de Cristo. Dice: en virtud de quien todo el cuerpo, nosotros como miembros de la iglesia, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El crecimiento lo da Dios, hermanos. Y no podemos llegar nosotros a crecer por medio de sabiduría humana. La sabiduría humana, Santiago la considera como animal, terrenal y diabólica, a diferencia de la sabiduría de Dios, y es la que nosotros vamos buscando. Vamos a considerar algunos versículos. Por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y fíjense cómo lo está afirmando aquí Pablo en Efesios. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, y refiriéndose a la iglesia diciendo la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Él es nuestro Salvador. Él vino a comprarnos y ahora formamos parte del cuerpo de Cristo, de su iglesia. Pero Él es la cabeza. Él es el que gobierna. Él es el que tiene autoridad. Él es el que manda. Y dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. La iglesia está sujeta completamente a Cristo. Cuando nosotros no nos sujetamos a Cristo, no nos tomamos fuertemente de Él, de su mandamiento, de su palabra, estamos siendo desobedientes, nos estamos desligando completamente de Cristo y creyendo o pensando que nosotros vamos a tomar una mejor decisión que la decisión que pudo haber tomado Cristo. Y fíjese bien lo que dice ahora Juan en el capítulo 4, en el verso 22, hablando de nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le está diciendo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Hermanos, esta parte de Juan capítulo 4 es el centro de nuestra adoración, en espíritu y en verdad, con una actitud correcta, con un espíritu fervoroso, con ganas de adorar y de servir a nuestro Dios. Pero dice aquí algo bien importante: en verdad, conforme a la verdad que Cristo ha dejado para nosotros, conforme a la verdad que el Padre estipuló a través de su palabra para que nosotros le busquemos y le sigamos. Si no, estaríamos siendo, hermanos, como esta mujer samaritana. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Y hermanos, nosotros adoramos al Creador, no a las cosas que Él creó. Nosotros estamos aquí para sujetarnos simplemente a su palabra. Por eso nosotros nos asimos, nos tomamos fuertemente de la cabeza que es nuestro Cristo, nuestro Señor. Dice aquí, y Él es su Salvador. Porque Él nos salvó. Ahora, hermanos, nosotros estamos para vivir nuestra vida en obediencia total a su palabra. Y nosotros ahora debemos nuestra vida para Él. Dijo el apóstol Pablo allá en Gálatas: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que ahora, hermanos, nuestros pensamientos, nuestros deseos deben estar primero sujetos a lo que Cristo quiere para nosotros. Y es ahí donde nosotros debemos de pensar qué es lo que Cristo quiere, qué es lo que Dios pide, de qué manera. Y es ahí donde nosotros vamos a entrar a hacer nada más lo que tenemos que hacer. Dice la Escritura: aun cuando hayamos hecho lo que se nos pidió, debemos de decir: siervos inútiles somos. Porque nada más eso hicimos, no hicimos más allá. Y nos está pidiendo la Escritura que no vayamos más allá de lo que está escrito. No debemos de pensar por nuestra cuenta
querer agregar o querer quitar o querer cambiar lo que Dios ya dejó para nosotros. Esa parte, hermanos, como seres humanos, hincha nuestra mente carnal. Y ahí vienen los deseos del corazón, de ahí vienen aquellas cosas donde se abren diferentes doctrinas, donde se cambia, donde se pervierte. Dijo el apóstol Pablo en los versos que leímos anteriormente, dice, hay algunos que quieren pervertir el evangelio, que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Así que, hermanos, nosotros debemos de tener cuidado. Y vuelvo a mencionarlo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Colosenses 2, verso 8. Así que, hermanos, debemos de tener cuidado. El mismo verso 19, hermanos, nos habla acerca de un crecimiento. Nos habla acerca de ese crecimiento que como cristianos vamos buscando. Y mismo Pablo en Efesios capítulo 4 menciona una parte bien importante. Sino que siguiendo la verdad en amor, acuérdense, adoramos en espíritu y en verdad. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento, hermanos, sabemos que lo da Dios. Dijo el apóstol Pablo allá en Corintios, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que, hermanos, ahora buscar ese crecimiento, el crecimiento que da Dios, va a depender mucho de la actividad propia de cada miembro como parte de un cuerpo. Dice aquí, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Por eso dice el verso 19, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo se nutre y se une por las coyunturas y ligamentos y crece con el crecimiento que da Dios. Nosotros, hermanos, cuando no nos asimos de la cabeza, no nos tomamos de la cabeza que es nuestro Cristo, caemos en el riesgo de tributar culto a cosas creadas por Dios que no son dignas de recibir una adoración. Recuerden que si algo le pidió Satanás a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, después de que fue bautizado el Maestro, nuestro Señor, póstrate y adórame. Y el Señor Jesucristo respondió con la misma palabra, escrito está. Solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Así que, hermanos, tenemos la gran responsabilidad de cuidar la palabra. Seamos como aquellos hermanos de Berea que indagaban aún después de lo que Pablo les enseñaba. Revisaban las escrituras para ver si las cosas que se les habían enseñado eran de esa manera. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de que cualquier hermano que nos enseñe, que venga a compartir la enseñanza, nos enseñe de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. La responsabilidad es nuestra. Si hay hermanos que predican, hay hermanos que enseñan, qué bueno, gloria a Dios. Pero la responsabilidad es nuestra de cuidar lo que se nos está enseñando. La importancia de Efesios 4, el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Ahí viene la actividad propia de cada uno de nosotros, unidos, para que, hermanos, amigos, crezcamos con el crecimiento que da nuestro Dios. Así que si buscamos ese crecimiento, vamos a desechar todo aquello que no es conforme a la doctrina. Vamos a desechar todo aquello que no pide Dios, todo aquello que no ha dejado Cristo. Vamos a dejar costumbres, tradiciones, fiestas, así como se veía en la clase anterior, que no son para servir a Dios, que ya esas van buscando un interés personal. Así que debemos de tener ese cuidado, de cuidar celosamente la doctrina. El verso número 20 habla algo bien importante. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? El verso 21 y verso 22, que si Dios nos da la oportunidad estaremos viendo la próxima semana, la próxima clase, completan una sola pregunta.
Y el apóstol Pablo está diciendo, si ya hemos muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué queremos vivir de una manera como si anduviésemos todavía en el mundo? Y esa parte, hermanos, implica meramente el cambio de vida de nosotros como cristianos. ¿Qué significa haber muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo? Vamos a ver un pasaje en Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 5. Cuando el apóstol Pablo le envía esta carta a los hermanos que están en Roma, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta la sabemos y la dice en el versículo número 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y recuerde lo que dice el verso 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, la respuesta está en el verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice el verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así que, amigos, hermanos, aquellos que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte y hemos sido muertos a nuestra antigua manera de vivir, para renacer ahora, para andar en una nueva manera de vivir. Y esta nueva manera de vivir no es algo diferente, algo especial, algo extraordinario. Vamos a llevar una vida tan normal como cualquiera, pero alejados del pecado, porque hemos muerto al pecado. El pecado ya no va a ser una práctica constante en cada uno de nosotros. Con eso no estoy diciendo que no pequemos nunca, porque estamos en una lucha buscando crecer en el conocimiento de Dios para ser mejores cada día, y eso va a implicar la función propia de cada miembro de la iglesia en las actividades que estemos involucrados, de enseñanza, de canto, de visita, de ánimo, de exhortación, y eso lo hemos visto en cuanto a los dones o talentos que cada uno de nosotros tenemos para servir dentro de la iglesia. Así que si hemos muerto con Cristo, una vez que hemos sido bautizados, hemos muerto a nuestro antiguo estilo de vida. Hemos muerto al pecado y ya no podemos vivir en él. La pregunta del apóstol Pablo inicial en Romanos capítulo 6, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dios tiene gracia para con nosotros, el favor no merecido, un regalo que se nos está entregando que no merecemos, pero el Señor lo quiere tener para con nosotros, perdonándonos nuestros pecados. Si el Señor ya perdonó nuestros pecados, nos ha comprado con su sangre preciosa, ya no tenemos derecho, ya no tenemos libertad para vivir nuestra vida. Ahora, si Él murió por nosotros, ahora nosotros estamos para vivir por Él. Si hemos muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, debemos dejarnos llevar completamente por Cristo, tomándonos fuertemente de su palabra, cuidando la doctrina, convirtiéndonos en hacedores de esa palabra. En Juan capítulo 15, verso 19, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y eso, hermanos, se cumple en la vida del cristiano. Aquel cristiano que es fiel, aquel cristiano que se está esforzando por servir fielmente a Cristo, va a tener persecución, va a tener tribulación, va a recibir burla, va a recibir crítica, porque ya no somos de este mundo, porque ya no seguimos los preceptos, los rudimentos, ya no seguimos las fiestas, ya no seguimos aquellas cosas de que el mundo se ríe, se burla, el doble sentido, ya lo hemos dejado de lado. Con eso no estoy diciendo que sea una vida fácil. Cada uno va a ser tentado o atraído de acuerdo a su propia concupiscencia, a su mal deseo. Y cada uno de nosotros enfrenta diferentes tipos de lucha. Pero precisamente es eso la vida cristiana, una lucha. Alejarnos de todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios.
alejarnos del yo pienso, yo creo, a mí me gusta, y poner a Cristo en primer lugar, porque ya hemos muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Ahora ya no estamos para vivir en el mundo y someternos a preceptos, someternos a fiestas, someternos a enseñanzas, someternos a aquellos que quieren cambiar y pervertir la doctrina pura de Cristo para convertirla en algo de mentira. Por eso el apóstol Pablo mencionó: mas si nosotros o algún ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Y aclara, no es que haya dos, es un solo evangelio, pero hay gente que quiere pervertir el evangelio de Cristo. Lo importante de estudiar Colosenses, hermanos, en este capítulo número 2, debemos de entender el riesgo que corrían nuestros hermanos en Colosas de perder su premio, de perder su galardón por dejarse llevar por doctrinas humanas. Y en la actualidad es el mismo riesgo que se corre, perder nuestro galardón por medio de filosofías y huecas sutilezas que puedan llegar a entrar a la iglesia y dañar a los hermanos, pervertir la doctrina y hacer que se aparten o querer cambiar esta doctrina. Si la doctrina no es de Cristo, estamos perdidos, porque estamos siguiendo tradiciones y costumbres de hombres y no nos estamos sujetando a nuestro Cristo. Así que, hermanos, amigos, tomemos en cuenta estas palabras del apóstol Pablo y realmente, si realmente queremos nuestro galardón completo, cuidemos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y veamos, estudiemos con diligencia para ver qué es lo que se está enseñando. El apóstol Pablo envió esta carta para los hermanos en Colosas y tiene la misma aplicación para cada uno de nosotros hoy en día. Les agradezco la atención prestada a esta clase y espero que nos puedan acompañar para la próxima semana. La Iglesia de Cristo les agradece la atención prestada y, mis queridos hermanos, ánimo y adelante a seguir sirviendo a nuestro Dios, cada uno desde su hogar, continuando diligentemente el estudio de su palabra, orando por las necesidades de la iglesia y también de todas aquellas personas que aún no han conocido a Cristo. Amigos que están viendo esta clase por diferentes medios sociales, se les agradece y se les invita a continuar cada semana con el estudio de esta carta, Colosenses capítulo 2. Dios les bendiga y nuevamente gracias por su atención.